Calentaré tu cama. Mis hijos necesitan un padre. El ruego desesperado de una viuda en mi puerta. Antes de entrar en la historia, no olvides darle me gusta al video y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás mirando. Valle de Dusmere, territorio de Montana, invierno de 1882. El viento bajaba desde la sierra, con una furia cortante amontonando nieve contra la cabaña de Eli Harlan, hasta hacer vibrar los cristales de las ventanas. La construcción estaba hecha con troncos bien ajustados sellados con esmero, pero ni la mejor madera podía resistir siempre la furia de una tormenta. Adentro el fuego chisporroteaba débil en la chimenea. La luz apenas alcanzaba las esquinas de la habitación única de la cabaña. Eli permanecía sentado a la mesa con el quinqué casi apagado, afilando su cuchillo de desollar sobre una correa de cuero gastada. Aquel movimiento ya lo hacía sin pensar. Sus manos se movían solas. Su mirada se mantenía fija en la ventana ennegrecida, observando cómo la nieve subía cada vez más en el alféizar. Llevaba más de una semana sin dirigirle palabra a ningún ser humano. A sus 42 años, Eli había pasado 5 viviendo en completa soledad. No nació para estar aislado, pero el destino lo condenó a ello. Alguna vez tuvo esposa Clara y un hijo pequeño llamado Levi. El incendio que los arrebató comenzó en el tubo de la estufa justo cuando él estaba revisando sus trampas. Aquella noche regresó con 2 conejos colgados del cinturón y se topó de frente con los gritos y el humo. Cuando por fin logró abrir la puerta, las llamas devoraban todo. Alcanzó a sacar a su mujer. Jamás halló al niño. Tras el entierro nunca volvió a marcharse. No buscó consuelo en el alcohol, no rezó. Solo se quedó. Eso era lo único que podía hacer. Sus días se volvieron rutina: revisar las trampas, arreglar las herramientas, secar carne, mantener vivo el fuego. El silencio lo envolvía como un abrigo viejo y pesado. No recibía visitas, ni tenía amigos. Nadie preguntaba por él, ni por lo que necesitaba. Y estaba bien. A la tierra no le importaba. Y él había dejado de esperar algo distinto, hasta aquel golpe en la puerta. Fueron 3 toques secos marcados, nada nerviosos. Pensó primero que era una rama o algún madero suelto en el techo, pero el sonido volvió más fuerte. Se levantó despacio con el cuerpo entumecido de estar sentado. Tomó el cuchillo de caza de la mesa y, sin decir palabra, se acercó a la entrada. El frío lo golpeó de lleno en cuanto la madera cedió. Ella estaba allí descalza sobre la nieve. Una mujer joven, 20 y tantos quizá. Su piel pálida por el hielo, las mejillas enrojecidas por el viento. Su vestido era delgado y roto en la parte del pecho, empapado hasta el borde inferior. Su cabello largo y castaño estaba enredado con trozos de hielo. En brazos sostenía a una niña acurrucada contra su pecho, con el rostro escondido bajo una manta que era más agujeros que tela. Detrás de ella estaba un niño de unos 6 años con los hombros firmes y los labios apretados. No lloraba. No levantaba la voz. «Calentaré tu cama», dijo apenas en un murmullo. «Mis hijos necesitan un padre. Solo no nos devuelvas allá afuera». Eli no se movió. Sus palabras no sonaban a un trato ni a un trueque. No sonreía. No actuaba. Se veía agotada, casi desfallecida. Sus brazos temblaban mientras apretaba más fuerte a la niña, protegiéndola del viento. El niño junto a ella dio un paso al frente, colocándose entre su madre y Eli con los ojos abiertos de par en par sin pestañear. El primer impulso de Eli fue cerrar la puerta. Su mano empezó a moverse, pero la pequeña dejó escapar un quejido. Apenas un sonido débil, quebrado como un suspiro. La piel de la niña estaba demasiado pálida. Volvió a mirar al muchacho. No estaba suplicando. Lo observaba como quien ya había visto lo peor y esperaba más de lo mismo. Eli retrocedió. Abrió la puerta de par en par. «Entren», dijo. La mujer avanzó cojeando como si no creyera que el calor fuera real. La nieve se desprendía de sus hombros. Sus pies descalzos dejaron huellas húmedas sobre las tablas del suelo. El niño entró detrás sin dejar de vigilar a Eli.
Llevaba una resortera vieja y maltratada, pero la sostenía con la firmeza de quien estaba dispuesto a usarla. Ellie cerró la puerta. La cabaña volvió a quedarse en silencio salvo por el siseo del fuego. «Siéntense junto al fogón», indicó. «Acuesta a la niña». La mujer obedeció. Se arrodilló y acomodó a la pequeña sobre una piel doblada, apartándole con cuidado el cabello enmarañado de la frente. El niño se agachó al lado sin tocarla, pero muy cerca. La mujer mantuvo el rebozo sobre los hombros, aunque apenas se sostenía. Ellie fue hasta el estante y tomó 3 cuencos de madera. Sirvió del puchero que burbujeaba en la lumbre conejo, zanahoria y cebada, y los colocó frente a ellos uno por uno. Los niños no preguntaron nada. Comieron rápido cuidando de no derramar ni una gota. El muchacho compartía con su hermanita metiéndole la comida a la boca mientras ella seguía medio dormida. La mujer no probó el suyo hasta que ambos estuvieron saciados. Su mano temblaba al llevarse la cuchara a los labios. Ellie se recargó en la pared con los brazos cruzados observando. No lo hacía con juicio ni con compasión, solo miraba. Ella levantó la vista una vez. Sus ojos eran castaños cansados, pero atentos, no derrotados. No apartó la mirada de él. Tampoco le dio las gracias. Tras un silencio largo, él preguntó, «¿Cómo te llamas?» Ella bajó la cuchara. «Miriam Doyle», señaló al niño. «Él es Cal. Tiene 6 y la niña Annie 3. Eli asintió levemente sin añadir palabra. Caminó hacia un rincón y extendió otra piel. «Ahí dormirán», dijo. Miriam miró el lecho y luego a él. Su rostro no mostró alivio ni esperanza, solo determinación, como si ya hubiera aceptado lo que viniera. «Puedes quedarte esta noche. Es lo único que digo». Ella asintió. «Con eso basta». Arropó a la pequeña, la envolvió fuerte entre las pieles, y luego se acurrucó junto a ella. El niño se pegó a su lado sin pensarlo 2 veces. El vestido de Miriam se deslizó un poco al moverse, dejando ver los moretones en su clavícula. No intentó cubrirlos. No se encogió. Ellie desvió la mirada. Se dejó caer en su silla con la vista fija en las llamas. Sentía el pecho apretado no de miedo, sino de algo extraño. Aquella imagen de los 3 amontonados como criaturas buscando sobrevivir a la ventisca perforaba el muro que había construido a su alrededor durante años. Ellos no le pedían explicaciones. No sabían su historia. Nunca contó a nadie cómo se originó el incendio. Jamás confesó que se culpaba no por encender la chispa, sino por estar demasiado lejos para impedirlo. No les debía nada, pero ahora estaban allí, en su cabaña respirando, durmiendo sin pedir más que calor y silencio. Esa noche, él no pegó el ojo. Permaneció en su silla con las botas puestas vigilando el fuego consumirse. Se quedó escuchando la respiración de una niña y por primera vez en 5 años no era el único ser vivo en el cuarto. Ellie ya estaba de pie, antes de que la primera luz asomara tras la sierra. El cielo visto desde la ventana era pálido y cargado de nieve. De esa nieve que no cae de golpe, sino que se asienta con firmeza como si la estación quisiera sepultar todo el valle. Se plantó frente al fogón removiendo las brasas que quedaban de la noche anterior. Con el atizador en la mano, los pies firmes sobre las tablas y la camisa a medio abotonar, avivó las brasas hasta que el fuego volvió a chisporrotear con pequeños estallidos. Detrás de él, el montón de pieles se movió. Una tos leve rompió el silencio, seguida de un bostezo suave pero claro. Giró apenas la cabeza. La niña Annie lo miraba con los ojos entreabiertos, desde debajo de la manta gruesa, el cabello revuelto y aplastado de un lado. Miriam se incorporó despacio, levantándose hasta quedar a medio sentar con una mano, acomodando la piel alrededor del hombro de Annie. Su vestido se había deslizado otra vez. Ahora Ellie distinguía mejor los moretones en la clavícula, algunos ya tornándose verdes en las orillas. Ella no los ocultó. Él desvió la mirada y se acercó al estante tomando una pequeña lata con harina seca, moviendo las manos de manera automática. Vació un poco en un cuenco, le agregó agua y empezó a revolver. Los dedos le dolían por el frío, pero no lo detuvo. «Puedes usar la batea», dijo sin voltearse. «El agua está limpia». «De ayer». Escuchó cómo Miriam se movía detrás.
La madera crujió al ponerse de pie, sus pies descalzos rozando el suelo. Se desplazó con lentitud, con pasos calculados, como asegurándose de que todo seguía siendo real y no la habían echado de nuevo a la nieve. Llegó hasta la batea en la esquina donde colgaba un trapo endurecido por el hielo. Lo tomó y se lo pasó por el rostro a su hija, limpiando con cuidado. El muchacho Cal ya estaba despierto también. Aún no había dicho una sola palabra. Solo permanecía sentado junto a su hermana, observando de nuevo a Eli callado, atento sin mostrar debilidad. ¿Tienen calor suficiente?, preguntó Eli al aire con voz seca. Miriam asintió apenas. Sí, gracias. Vertió la mezcla en el sartén caliente. Poco a poco el aroma del pan frito empezó a llenar la cabaña. La niña fue la primera en animarse, levantando sus manitas bajo la manta hacia el olor. Miriam sonrió apenas y la abrazó más fuerte. Eli puso el pan terminado sobre un plato de hojalata y se los acercó. Uno para cada quien, dijo. No es mucho, pero los mantendrá en pie por la mañana. Más de lo que hemos tenido en tiempo, murmuró Miriam suavemente. Partió un trozo y se lo dio a Annie, entregando el resto a Cal. Ella no tomó nada para sí. Eli se dio cuenta. Tú come 2, dijo con firmeza. Ella dudó, pero al final asintió y aceptó la segunda pieza. Comieron en silencio. Al terminar, Cal siguió a Miriam hasta la batea donde enjuagó el plato. Annie volvió a acurrucarse junto al fogón. Eli terminó de guardar el sartén y tomó su abrigo y los guantes. Voy a revisar unas trampas al oriente del arroyo, dijo. Regreso antes de que anochezca. Miriam se volvió desde la batea. Quiere que le ayude aquí dentro. Su voz no sonaba ansiosa, sino tranquila, serena, firme. No era súplica, era simplemente una mujer ofreciendo sus manos. Eli se detuvo un instante. ¿Sabes cómo mantener viva la lumbre? Ella asintió con un movimiento breve. Entonces cuídala. Manténlos calientes. No agregó nada más. No pidió detalles. Se enfundó el abrigo y salió a la nieve, dejando que el aire helado entrara de golpe por la puerta antes de cerrarla. Miriam observó la puerta cerrarse. Permaneció quieta un momento largo, conteniendo el aliento. Luego, poco a poco, se volvió hacia sus hijos. Vamos a recoger, susurró. Ese día dobló cada manta, sacudió cada piel, lavó la batea. Barrió las esquinas con una escoba improvisada que encontró junto al fogón. Colgó la ropa húmeda frente al fuego y volvió a coser un desgarre en la manga de Cal con un hilo grueso que sacó de un cajón en la esquina. No abrió ningún mueble sin necesidad. No tocó nada que pareciera personal. Se movía como alguien que ya sabía lo que era ser echada. Cal permaneció junto a la pared cerca del hacha que estaba apoyada en la puerta. Seguía vigilante, aguardando a ver si la seguridad duraría. No fue hasta que Annie volvió a quedarse dormida arropada en las pieles que Miriam se sentó un momento. Su mente había corrido toda la noche. No había dormido más de 1 hora seguida, despertando cada vez que el viento cambiaba. Había mantenido su cuerpo delante de los niños, por si el hombre cambiaba de idea. Pero no lo hizo y tampoco intentó nada. Eso le sorprendía más que la leña, más que la comida. Ella conocía a los hombres, sabía lo que solían exigir. En la última casa de la que huyó un primo de su difunto marido, le ofreció una cama en el granero, y después trató de meterse con ella. Escapó con sus hijos en plena noche, robó un caballo, lo perdió en el río, y caminó 4 días entre la nieve. Esa fue la primera noche en mucho tiempo en que no tuvo que pelear por estar en paz. El silencio le resultaba más extraño que la tormenta. Miró alrededor de la cabaña, los estantes de madera, la mesa hecha a mano, la manta gruesa doblada sobre la silla. Era la vida de un hombre de costumbres, cada cosa en su sitio. Su existencia no parecía hecha para compartir espacio con otros, y sin embargo, él los había dejado entrar. Miriam entrelazó sus manos sobre el regazo. Aún le dolía el pecho por el frío. El moretón en las costillas se encendía cuando se movía demasiado rápido. Pero sus hijos estaban calientes. Habían comido. No lloraban. Por ahora eso era suficiente. El sol ya estaba bajo cuando Eli regresó. Su abrigo estaba endurecido por el hielo.
Llevaba una piel colgada al hombro y una pequeña bolsa con alambre para trampas en la mano. Sacudió la nieve de sus botas antes de entrar. La cabaña olía a agua hirviendo y humo de leña. Miriam había vuelto a poner el puchero en la lumbre. Los niños seguían junto al fuego, y ella estaba apilando piedras planas de un montón que había encontrado junto al fogón. Cal tallaba un pedazo de leña con una cuchara roma, muy concentrado. Ellie se detuvo en la entrada y miró alrededor. El piso estaba barrido, las mantas dobladas. El espacio tenía otro aire. No era un cambio grande, pero parecía que alguien había ventilado el silencio que antes llenaba el lugar. Puso la piel sobre la mesa de corte y se quitó el abrigo. Miriam se levantó al mismo tiempo sacudiéndose las manos en la falda. «No toqué sus cosas», dijo en voz baja. «Solo mantuve la estufa encendida. El agua está limpia. Hice caldo. Solo con los huesos que quedaban en la olla». Ellie asintió breve. «Parece que has estado ocupada. No quería ser una carga». Él negó con la cabeza una sola vez. «Los mantuviste calientes. Eso es lo que importa». Se puso a limpiar la piel sin decir más. Miriam sirvió sopa de nuevo a los niños. Cal miró a Ellie solo una vez rápido, antes de bajar la vista y seguir comiendo. Más tarde, cuando el fuego bajó y la cabaña quedó en silencio, Ellie observó a Miriam acomodar a los pequeños con movimientos lentos, seguros, revisando que sus pies y manos estuvieran tibios. Nunca pidió nada para sí. Él le alcanzó una de sus camisas de repuesto antes de dirigirse a su catre. «Está limpia», dijo. «Será más abrigadora que la que traes». Ella la recibió sin hablar, apretándola contra el pecho. Esa noche, Ellie se recostó en su catre, escuchando el sonido leve de su respiración, el crujido suave del suelo cuando ella se movía. Había una mujer y 2 niños en su casa, y por primera vez en 5 años, no se sentía como un error. Se sentía callado, distinto, pero no incorrecto. No durmió tranquilo, aunque tampoco se sintió solo. La 4ª mañana amaneció honesta y blanca. La nevada había parado en la noche, pero el mundo afuera de la cabaña seguía sepultado inmóvil, con ese frío que pesa en el pecho como una losa. La luz entraba por el vidrio escarchado, pálida y cortante. Adentro el fuego ardía bajo pero firme. Esa vez Miriam se había levantado antes que Ellie. Estaba arrodillada junto al fogón barriendo cenizas con un trapo doblado. Tenía las mangas recogidas hasta los codos. Su cabello castaño sujeto con una tira de franela gastada caía suelto por los costados. Ellie se dio cuenta de que traía puesta otra vez su camisa. Su propio vestido, aún delgado y roto, colgaba secándose en una silla. La camisa de él le quedaba floja y los botones abiertos en la parte de arriba dejaban ver la curva suave de su pecho mientras se movía. Ella parecía no notarlo. Tarareaba algo apenas audible. Annie jugaba cerca apilando ramitas. Cal estaba junto a la ventana con la resortera colgando de los dedos, mirando hacia afuera a través de la escarcha. Ellie no dijo nada al principio. Se puso las botas y se abrigó con calma. Su cuerpo se movía rígido por dormir en aire helado, aunque no era doloroso, solo cansancio conocido. No había descansado a fondo, pero sí un poco mejor. La cabaña ya no se sentía vacía y eso importaba más que el sueño. «Buenos días», dijo al fin. Miriam levantó la vista por encima del hombro y asintió. «Empecé el pan. Todavía queda un poco de harina». «¿Encontraste un molde para hornear?» «Estaba guardado detrás de la olla», respondió ella. «Le quité el óxido». Él asintió apenas sorprendido, aunque sin mostrarlo. Tenía años sin que nadie lo tocara. «Me lo imaginé». Ellie se agachó junto al fuego lo bastante cerca para sentir el calor en los nudillos. Ella no se apartó. Despedía un aroma leve a ceniza y algo más suave, tal vez el jabón viejo que él guardaba en un frasco en la repisa. No recordaba haberlo sacado. «¿Dormiste?», preguntó. Ella inclinó la cabeza. «Mejor». Hubo un silencio entre ellos. No incómodo. Solo presente. «Quería preguntarte algo», dijo Ellie, tomando el atizador de hierro. «¿Cómo llegaste hasta acá desde Miles City?»
Ella se encogió de hombros con ligereza, los hombros aún tensos. Caminando. Tomé una carreta un par de días. Entonces alguien intentó jalarme del carro. Salté. Seguí caminando. Pasaste por West Hollow, lo rodeamos. La gente allá no deja de mirar a las mujeres que viajan con hijos y sin un hombre al lado. Ese tipo de miradas es peligroso. Él lo comprendía. Había pasado por West Hollow años atrás, durante una de sus corridas de trampas. Un pueblo cerrado, lleno de hombres temerosos de Dios que solo temían a una cosa: mujeres con ideas propias. ¿Todavía te buscan?, preguntó él. Tal vez. Pero creo que son demasiado flojos para seguir a una mujer con 2 niños entre tanta nieve. Eso nos da tiempo. Su voz sonaba pareja, pero Ellie notó el cálculo detrás. Lo había pensado bien. No era una vagabunda sin rumbo. ¿Por qué aquí?, preguntó. ¿Sabías que había una cabaña en este sitio, no? Seguimos el arroyo hasta que se borraron las huellas. Supuse que alguien debía vivir tan lejos. Vi el humo de tu chimenea. Me arriesgué. Pudo haber salido mal, murmuró él. Lo sé, respondió ella mirándolo de frente. Pero no fue así. Eso se le quedó grabado. Se incorporó despacio y caminó hacia la puerta tomando su abrigo. Voy a cortar atrás. Hay que despejar lo que se acumuló contra el gallinero. ¿Están bien aquí adentro? Estamos bien, dijo Miriam. Lo mantendremos caliente. Él dio una última mirada antes de salir, y ella seguía tarareando. Cal le hizo un saludo con la resortera cuando Ellie pasó. Por primera vez no pareció una amenaza. Afuera la nieve cubría gruesa el cobertizo y la pared del granero. Ellie se puso a limpiar. Cada golpe del hacha resonaba contra la cabaña. Mientras trabajaba algo le movía por dentro. No solo responsabilidad, no solo deber, sino un calor profundo en el pecho que no había sentido en años. No era aún consuelo, pero se le acercaba. No necesitaba decirle lo que había que hacer. Ella lo veía y lo hacía. Eso significaba algo. Ya para la tarde había apilado suficiente leña para resistir la próxima helada. Cuando volvió a entrar, lo recibió el olor a pan recién hecho, fuerte y cálido, de ese que le recuerda a un hombre que sigue siendo humano. Miriam sacaba el molde del fogón usando ambas manos envueltas en trapos, otra vez con las mangas arremangadas. La camisa le colgaba floja en el pecho, húmeda por el calor y el trabajo. Pero no se preocupaba por eso. Estaba concentrada. Ellie carraspeó. Procura no mirar tanto. Lograste que saliera bien. Tuve que adivinar la temperatura, dijo ella regalándole una sonrisa leve. Ojalá no esté quemado. Huele a comida. Con eso basta. Ella cortó el pan en rebanadas pequeñas y dio una a Cal. Otra a Annie. Los 2 niños la miraron antes de tomarla como si ya hubieran olvidado lo que era probar pan fresco. Tú también come, dijo Ellie señalándola. Es lo mismo para ti que para ellos. Ella se sentó despacio aún con el cuchillo en la mano. Masticaba en bocados pequeños parejos. Su cuerpo se veía menos tenso. Sus manos ya no temblaban como antes. Después de cenar, cuando el fuego bajó y los niños se fueron quedando dormidos, Ellie caminó hacia el estante detrás de la mesa. Sacó otra camisa, limpia, forrada con franela, y se la entregó. Puedes ponerte esta. La tuya ya no tiene remedio. Ella bajó la mirada hacia sí misma. Seguro no la necesito. La tomó despacio. Sus ojos se encontraron con los de él. Siempre me das cosas. Él se encogió de hombros. Y tú sigues quedándote. Ella asintió. Eso es justo. Ellie volvió la vista hacia la ventana y contempló la nieve caer otra vez. Lenta esta vez. Sin dureza. Solo constante. Detrás de él, Miriam cruzó la habitación hacia el lecho junto al fogón. Colocó la camisa sobre el suelo. Le acomodó el cabello a su hija detrás de la oreja. Luego jaló la primera piel sobre los niños. Ellie, lo dijo en voz baja. Él giró a medias. No estoy pidiendo nada, dijo ella. Solo quiero estar a salvo, por ellos, por mí misma. Él la miró largo rato.
Lo están, respondió. A salvo. Ella se dejó caer despacio. Su mano quedó cerca del hombro de Annie. No apartó la vista de él. Ni siquiera cuando la luz del fuego se fue apagando. Aquella noche no se quedó en su catre. Arrastró su silla junto al fogón. Se sentó cerca de donde ella dormía, no demasiado próximo. Solo lo suficiente para escuchar. La cabaña volvió a llenarse de silencio, pero esta vez era un silencio compartido. Y ninguno de los dos estaba solo. La cuarta mañana amaneció lenta y blanca. La nieve había parado en la madrugada, pero afuera todo seguía cubierto y quieto. Ese frío que pesa como piedra en el pecho. La luz atravesaba el cristal helado pálida y dura. Adentro el fuego ardía bajo pero constante. En esta ocasión Miriam se había levantado antes que Eli. Estaba arrodillada junto al fogón, retirando cenizas con un trapo doblado. Las mangas arremangadas hasta los codos. Su cabello castaño atado flojo con una tira de franela gastada. Eli notó que traía puesta su camisa de nuevo. Su propio vestido todavía delgado y roto colgaba secándose en una silla. La camisa de él le quedaba grande y los botones sueltos arriba dejaban ver la curva suave de su pecho al moverse. Ella no parecía darse cuenta. Tarareaba algo apenas audible. Annie jugaba cerca apilando palitos. Cal estaba en la ventana con la resortera colgando de los dedos, mirando a través de la escarcha. Eli no dijo nada al inicio. Se calzó las botas y se cubrió con calma. Su cuerpo se movía rígido por dormir en aire helado, pero no con dolor. Solo con el cansancio conocido. No había dormido a fondo, pero sí un poco mejor. La cabaña ya no se sentía vacía, y eso valía más que el descanso. «Buenos días», dijo por fin. Miriam levantó la mirada por encima del hombro y asintió. «Empecé el pan. Aún queda un poco de harina. ¿Encontraste un molde para hornear?» «Estaba guardado detrás de la olla», respondió. Le quité el óxido. Él asintió breve, sorprendido, aunque sin mostrarlo mucho. Tenía años sin que nadie lo tocara. Me lo imaginé. Se agachó juntos al fogón lo bastante cerca para sentir el calor en los nudillos. Ella no se apartó. Despedía un olor tenue a ceniza y algo más suave. Quizá el jabón viejo que él guardaba en un frasco en la repisa de arriba. No recordaba haberlo sacado. «¿Dormiste?», preguntó él. Ella asintió. «Mejor». Hubo una pausa tranquila entre ellos. «No incómoda. Solo presente. Quiero preguntarte algo», dijo Eli tomando el atizador de hierro. «¿Cómo llegaste hasta aquí?» Desde Miles City ella se encogió de hombros con suavidad. Los hombros todavía tensos. Caminando. «Tomé una carreta un par de días. Luego alguien intentó jalarme de ahí. Salté. Seguí andando. Pasaste por West Hollow, lo rodeamos. La gente allá no quita los ojos de encima a una mujer con niños y sin un hombre al lado. Ese tipo de miradas es peligroso». Él lo entendía. Había pasado por West Hollow años atrás en una de sus corridas de trampas. Un pueblo cerrado, lleno de hombres temerosos de Dios que solo temían a una cosa: mujeres con ideas propias. «¿Aún te siguen?», preguntó él. «Tal vez, pero creo que son demasiado flojos para perseguir a una mujer y 2 niños entre tanta nieve. Eso nos da tiempo». Su voz sonaba plana, pero Eli percibió el cálculo en ella. Lo había meditado bien. No era alguien que vagara sin rumbo. «¿Por qué aquí?», preguntó. «¿Sabías que estaba esta cabaña?» No, dijo ella. «Seguimos el arroyo hasta que se borraron las huellas. Supuse que alguien debía vivir tan lejos. Vi el humo de tu chimenea. Me arriesgué». «Pudo haber salido mal», murmuró él. «Lo sé», contestó ella mirándolo de frente. «Pero no pasó, y eso se le quedó grabado». Se incorporó despacio y se dirigió a la puerta tomando su abrigo. «Voy a cortar allá atrás. Hay que limpiar lo que se acumuló contra el gallinero. ¿Están bien aquí adentro?» «Estamos bien», dijo Miriam. «Nos encargamos de mantener el calor». La miró una vez más antes de salir, y ella seguía tarareando. Cal levantó la resortera en un gesto de saludo cuando Eli pasó. Por primera vez no le pareció una amenaza.
Afuera la nieve cubría gruesa el cobertizo y la pared del establo. Eli se puso a limpiar. Cada golpe del hacha retumbaba contra los muros de la cabaña. Mientras trabajaba, algo lo jalaba por dentro. No era solo la responsabilidad, no solo el deber. Era un calor suave en el pecho que llevaba años sin sentir. No era todavía consuelo, pero estaba cerca. No había tenido que decirle lo que hacía falta. Ella lo veía y lo hacía. Eso tenía valor. Ya por la tarde había amontonado suficiente leña para resistir la próxima helada. Al entrar de nuevo, lo primero que lo recibió fue el olor a pan recién hecho, intenso y caliente, de esos que devuelven a un hombre la sensación de ser humano. Miriam sacaba el molde del fogón, con las 2 manos envueltas en trapos, otra vez con las mangas arremangadas. La camisa floja se abría en el pecho, marcada por el calor y el esfuerzo, pero no le prestaba atención. Estaba concentrada. Eli carraspeó. Trata de no mirar. Hiciste que funcionara. Tuve que adivinarle al calor, dijo ella, regalándole una sonrisa leve. Ojalá no se haya quemado. Huele a comida. Con eso basta para mí. Cortó el pan en rebanadas pequeñas y dio una a Cal, otra a Annie. Los 2 niños la miraron antes de tomarla, como si hubieran olvidado lo que era probar pan fresco. Tú también come, dijo Eli señalando a Miriam. Lo tuyo es igual que lo de ellos. Se sentó despacio, aún con el cuchillo en la mano. Masticaba con bocados pequeños y parejos. Su cuerpo ya no se veía tan tenso. Sus manos no temblaban como antes. Después de la cena, mientras el fuego se apagaba poco a poco y los niños caían en el sueño, Eli caminó hacia la repisa detrás de la mesa. Tomó otra camisa, limpia, forrada de franela, y se la entregó. Puedes ponerte esta en lugar de la tuya. La tuya ya no tiene remedio. Ella bajó la mirada hacia su ropa. Seguro yo no la necesito. La tomó con calma. Sus ojos se cruzaron con los de él. Siempre me das cosas. Él se encogió de hombros. ¿Y tú sigues aquí? Ella asintió. Eso es justo. Eli giró hacia la ventana y contempló la nieve caer de nuevo. Esta vez despacio, sin violencia, solo constante. Detrás de él, Miriam cruzó la habitación hasta la cama junto al fogón. Dejó la camisa a un lado. Le apartó un mechón de cabello a su hija detrás de la oreja. Luego acomodó la primera manta sobre los niños. Eli dijo en voz baja. Él volteó a medias. No estoy pidiendo nada, dijo ella. Solo quiero estar segura. Por ellos. Por mí. Él la miró largo rato. ¿Lo estás?, respondió él. Segura. Ella se sentó despacio. Apoyó la mano cerca del hombro de Annie. No apartó la vista de él. Ni siquiera cuando la luz del fuego se fue apagando. Aquella noche no durmió en su catre. Arrastró la silla hasta el fogón. Se sentó cerca de donde ella descansaba. No demasiado cerca, solo lo bastante para escuchar. La cabaña volvió a quedar en silencio, pero esta vez era un silencio compartido. Y ninguno de los dos estaba solo. El sol salió tras un velo de nubes delgadas y blancas, arrojando una luz fría sin color sobre el valle de Dustmere. Los días se habían alargado, pero el aire seguía mordiendo fuerte en las mañanas. Dentro de la cabaña de Eli, el fuego no se había apagado ni una sola vez, desde que Miriam y sus hijos llegaron. Ella se había asegurado de eso. Eli despertó en su silla rígido y con frío, una cobija cubriéndole a medias el pecho. Parpadeó mirando primero el fuego crepitante y luego a Miriam, que ya estaba vestida con la camisa de franela limpia que él le había dado. Le quedaba larga, ceñida a la cintura con un cordón. Su vestido había sido remendado y lavado de nuevo, secándose junto al fogón. Ese día llevaba el cabello suelto cayéndole sobre los hombros. Estaba sirviendo atole espeso en un cuenco de lata sin darse cuenta todavía de que él la observaba. Eli se enderezó. Ella levantó la vista y asintió breve. No con timidez, solo en silencio. ¿Dormiste aquí toda la noche?, preguntó. Él asintió una vez. Hacía frío. El fuego necesitaba cuidarse. No insistió más.
Le pasó el cuenco sin decir nada. Sus manos se rozaron. El contacto se sostuvo un instante. Dedos cálidos contra los suyos endurecidos por el trabajo. Luego ella volvió hacia los niños. Annie seguía acurrucada bajo la piel, y Cal luchaba por ponerse una bota con paciencia lenta. Ellie comió en silencio. El atole era sencillo, pero llenaba. Al terminar enjuagó el cuenco, lo secó con cuidado y lo colocó en su sitio exacto. Miriam lo notó. No dijo palabra, pero su boca se movió apenas una chispa mínima de aprobación. Afuera la nieve comenzaba a derretirse por las orillas. Pequeños goteos golpeaban el techo de la cabaña. Ellie salió a revisar la línea de trampas hacia el oeste. Dejó a Miriam unas indicaciones sobre el gallinero. Cómo la bisagra trasera se atoraba. ¿Dónde estaba el alimento guardado en el cobertizo debajo de los costales? Ella escuchó atenta sin interrumpir, solo asintiendo. Él se descubrió mirando cómo sus labios se movían al oírlo, cómo se fruncía levemente su ceja cuando ponía atención. Se obligó a salir por la puerta antes de quedarse demasiado. En el monte la tierra ya se ablandaba, no había huellas nuevas, nada raro. Pero Ellie avanzaba más despacio que de costumbre. Su mente no estaba del todo en las trampas. Seguía regresando al sonido de la voz de Miriam esa mañana. A cómo había tomado el control del fogón con naturalidad. A cómo Cal ya no se sobresaltaba cada vez que el piso crujía. A cómo su propio espacio había empezado a sentirse distinto. No lleno, pero vivo. Cuando volvió cargado de leña menuda, Miriam estaba afuera barriendo el escalón de piedra con una escoba hecha de ramas. El viento le levantaba el cabello de los hombros. Ella lo miró al acercarse, sin miedo. Solo con reconocimiento. «Volviste más temprano que ayer», dijo. No cayó nada, respondió. Ella se hizo a un lado para dejarlo pasar. Su cuerpo rozó apenas el de él. Por un instante ninguno de los dos se movió. Luego él entró. Esa tarde Ellie le enseñó a Cal a rajar la leña. No hablaron mucho. Ellie le pasó un hacha pequeña, le mostró el ángulo, el movimiento, la forma de cuidar los dedos. El muchacho callado, concentrado con ganas, pero precavido. Lo logró en el tercer golpe. Ellie no dijo gran cosa, solo asintió breve. Y eso pareció tener más peso para el niño que cualquier frase larga. Miriam observaba desde la ventana, con los brazos cruzados en sus ojos, algo difícil de descifrar. Más tarde, después de cenar, Miriam acostó a Annie y arropó a Cal. El fuego estaba bajo el frío, apretaba. Ella se sentó cerca de las brasas deslizándose el cabello con los dedos. Ellie estaba junto afilando un cuchillo de talla. Sus manos firmes, pero la mirada se le iba hacia ella, a cómo se sentaba con una pierna doblada, a la suavidad en su postura, a la calma silenciosa que ya se reflejaba en su rostro. «He querido preguntarte», dijo ella en voz baja. Él levantó la vista. «¿Piensas volver algún día al pueblo?», dudó. «No hay motivo. No me queda nadie». Sacudió la cabeza. «Ya no. La familia... enterrada». Hizo una pausa. «¿Y tú?». Ella soltó una risa amarga. «Si alguna vez creyeron que era familia, lo dejaron claro el día que mi marido murió». La palabra quedó flotando. «Perdiste a tu esposa y a tu hijo», dijo en tono suave. «Lo siento». Eli no contestó. Miriam lo miraba con atención. «Te quedaste aquí todos estos años por culpa». Su quijada se endureció, pero no lo negó. «No les debes eso», dijo ella. «No le debes una vida entera a fantasmas. No pude salvarlos. Nos estás salvando a nosotros». El cuarto quedó inmóvil. Él la miró entonces, de verdad la miró. La curva de sus hombros, la fuerza callada en sus ojos, la forma en que no se encogía, no suplicaba, no intentaba convencerlo de más que lo cierto. «Llevas 4 noches aquí», dijo él. «Lo sé y planeas quedarte, si nos dejas». Él se levantó y caminó hacia ella. Ella siguió sentada alzando la vista. Él se inclinó despacio detrás de ella y tomó una de las cobijas del estante. Le colocó la cobija sobre los hombros y al hacerlo su mano rozó el costado de su cuello. Ella se tensó apenas, luego soltó el aire despacio. Su mano subió primero a la tela, después a su muñeca.
La sostuvo ahí. «No te estoy pidiendo tu cama», dijo en voz baja. «Solo no quiero irme». «No pensé que lo hicieras», respondió él. No se apartó. Su pecho subía y bajaba con calma bajo la franela. La luz del fuego iluminaba el borde de su clavícula. No temblaba. Él extendió la mano, acarició su mejilla y se inclinó hacia ella. Sus frentes se tocaron. Cuando por fin la besó, no hubo prisa. No se trataba de permiso. Fue un gesto sereno firme, algo a lo que los dos se habían acercado en silencio durante días. Sus labios eran suaves. Ella le devolvió el beso aferrándose un poco a su camisa. Cuando terminó, ninguno habló. Ella se recargó en su pecho apoyando ahí la cabeza. Él no se movió. Permanecieron así hasta que las brasas se apagaron y el aire volvió a enfriarse. Era la primera vez en 5 años que él abrazaba a alguien. Y la primera vez que sentía haberlo hecho de manera correcta. La nieve empezó a derretirse en serio 3 días después de aquel beso. Para entonces el ritmo en la cabaña ya había cambiado, no de golpe. Nada entre ellos era apresurado sino callado, como si un acuerdo se hubiera sellado sin palabras. Miriam seguía ocupándose del fuego de la comida, de remendar la ropa y barrer el piso. Eli continuaba cazando, cortando leña, reparando herramientas, vigilando la loma, por si pasaba algún extraño. Pero entre los dos, ya había algo que ninguno tenía que cargar solo. Nunca hablaron de lo ocurrido aquella noche frente al fuego, pero estaba presente entre ellos como un entendimiento tácito. También los niños lo notaron. Cal se veía más tranquilo, menos guardián y más niño. Seguía atento observador, pero ya no se estremecía con las sombras ni con el viento fuerte. Annie había comenzado a seguir a Eli por el patio cuando el clima lo permitía. Imitaba sus pasos, agitaba ramitas como si fueran herramientas. Una vez rió solo una. Pero ese sonido se le quedó a Eli en el pecho como un calor que no había sentido en años. Miriam se ponía casi todos los días la camisa de franela de él ajustada a la cintura abierta lo suficiente para dejar ver la suave curva de su clavícula. Su vestido limpio y remendado descansaba doblado en el baúl. Ella nunca pidió usar su ropa, simplemente lo hacía, y él jamás le dijo que lo dejara. Una mañana mientras Eli remachaba una correa de cuero en la mesa, Miriam se acercó despacio y dejó a su lado una taza de café humeante. No dijo nada, pero al retirarse sus dedos rozaron su hombro antes de apartarse. Ella se giró. Él bajó la vista hacia la taza, luego volvió a mirarla, alcanzando a notar el vaivén suave de sus caderas bajo la franela. Sintió el calor encenderse detrás de sus costillas. Esa noche, después de que los niños cenaron y quedaron dormidos con el fuego ardiendo fuerte, Miriam se colocó junto al lavabo, desenredando su cabello. Caía sobre sus hombros, en gruesas ondas castañas. Eli estaba en el suelo tallando con su navaja un caballito de madera de pino para Annie. La hoja se detuvo cuando la vio. Ella atrapó su mirada en el reflejo de la ventana oscura. Por un buen rato ninguno se movió. Luego ella se dio la vuelta. Creo que ya estoy lista para dejar de dormir en el suelo. Eli se levantó despacio sacudiendo el aserrín de su camisa. Caminó hacia ella con calma, paso seguro, sin apartar los ojos de los suyos. ¿Estás segura?, preguntó. Ella asintió. Lo supe desde la segunda noche. Él se acercó más. Ella no retrocedió. Él acarició su mejilla y después su cintura. Su cuerpo se inclinó hacia el de él. «No estás aquí porque yo te dejé entrar», dijo. «Te quedas porque siempre perteneciste». Me quedé, susurró. «Porque me miraste sin esperar nada». Él la besó de nuevo. Esta vez más hondo. Con firmeza. La acercó contra su pecho, su mano cálida, en la curva de su espalda baja. Ella se apretó contra él aferrándose a su camisa. No hubo prisa ni desesperación. Solo calor. Deseo. Nacido poco a poco de la confianza. Él la guió hasta el catre al fondo del cuarto, y ella lo siguió sin dudar. Se tendieron bajo una gruesa piel frente a frente con su mano descansando suave en la curva de su cadera. Los dedos de ella recorrieron el borde de la cicatriz en su pecho. Sus ojos no se apartaron del rostro de él. Con calma desabrochó la franela mostrándose sin vergüenza. Los moretones ya se estaban desvaneciendo.
La suavidad permanecía. Su cuerpo era cálido, real, con formas llenas de vida. Ellie la tocó con cuidado la clavícula, el vientre, el contorno de su pecho. Ella no se estremeció. Cuando por fin él se recostó sobre ella, no hicieron falta palabras. Sus respiraciones se acompasaron. La cabaña quedó en silencio salvo por el viento afuera y el ritmo lento de dos almas soltando la soledad al fin. Más tarde permanecieron quietos. Su cabeza descansaba en su hombro, una pierna encima de la de él. Su mano recorría lentamente su cabello. No pensé que volvería a sentir esto, dijo en voz baja. Yo tampoco. Ella lo miró. ¿Tienes miedo? Sí, confesó. Pero no voy a dejar que eso me frene. Ella sonrió contra su piel, sus dedos rozando su mandíbula. Ni yo tampoco. Afuera el viento arreció. Pero adentro, por primera vez en años, el frío no alcanzaba la cama. Los días transcurrieron más tranquilos después de esa noche. Sin embargo, algo entre ellos ya había cambiado para siempre. No fue algo estruendoso, no estuvo marcado por grandes gestos ni declaraciones. Se notaba en cómo Miriam apoyaba la cabeza en el pecho de Ellie al pasar detrás de él, en la manera en que su mano se detenía un instante más en la espalda de ella después de la cena, en cómo los dos se movían por el mismo espacio como si hubieran compartido la vida desde siempre. Seguían sin hablar demasiado. Las palabras nunca habían sido la forma en que ellos entendían las cosas, pero el silencio entre ambos ya no pesaba. Era un silencio vivido, ganado. La primavera llegó despacio. La nieve se fue derritiendo de los aleros. La tierra se ablandó. Las trampas empezaron a dar más fruto. Y Ellie llevaba a Cal con él 2 veces por semana. El muchacho había ganado fuerza. Ellie le enseñó a reconocer ramas rotas, a leer las huellas de los animales que escarbaban bajo tierra. Cal hacía preguntas ahora cortas pero llenas de curiosidad. Ya no solo observaba a Ellie, lo escuchaba. Miriam, mientras tanto, había tomado el mando de todo dentro del hogar. Construyó un estante junto al fogón con tablas viejas. Recoció 2 costales de harina para convertirlos en cortinas de ventana. Derritió grasa de alce para hacer jabón. Incluso parchó el agujero del abrigo de Ellie, ese que él había ignorado por 2 años. Cada rincón de la cabaña mostraba ahora la huella de sus manos. Desgastada, firme, femenina y con propósito. Esa tarde, mientras Ellie se afeitaba frente a un espejo de lata en el lavadero, Miriam estaba de pie en la puerta mirando a Cal y a Annie corretear alrededor del corralito. Sus risas entraban por la ventana abierta mezclándose con el canto de los pájaros que volvían del sur. Ella se giró y lo observó. ¿Alguna vez piensas en irte de aquí?, preguntó. Él secó la navaja con un trapo y la miró de reojo. ¿Para qué me refiero a empezar de nuevo? Un inicio distinto, en un lugar donde nadie sepa tu nombre, donde nuestros hijos puedan crecer con algo más que trampas y nieve. Ellie lo pensó un momento. No me da miedo quedarme, dijo, pero tampoco estoy amarrado a esta tierra. Tú hiciste que volviera a sentirse como un hogar. Eso es más de lo que esta tierra me dio jamás. Ella se acercó un poco más con los brazos cruzados bajo el pecho. La franela se tensaba sobre sus curvas. Entonces, si te digo que quiero quedarme aquí contigo para siempre... Él se giró por completo para mirarla. ¿Acaso no lo estás ya? Lo estoy, respondió ella, pero no con un nombre. No con algo que le diga a Annie y a Cal que esto es definitivo. Ellie sintió un vuelco en el pecho. No era un hombre de apresurarse, pero tampoco era ciego. Avanzó despacio, tomó su mano y la miró a los ojos. Te daría mi apellido ahora mismo si lo aceptaras. El rostro de ella se suavizó. Soltó el aire como si lo hubiera guardado toda la semana. Lo aceptaría, dijo. Lo aceptaría hoy. Él asintió. Entonces, ya es tuyo. Un silencio sereno se estiró entre ambos. Un arraigo final. Ella acarició el dorso de su mano. Y los niños, ellos ya me dicen pa. Vio cómo sus ojos se humedecían apenas. No dejó que las lágrimas cayeran, las contuvo.
No pensé que algún día me sentiría lo bastante segura como para pedir algo, susurró. Aquí no tienes que pedir nada, respondió él. Solo quédate. Esa noche después de la cena, Ellie sacó de un baúl una camisa limpia, la mejor que tenía, y se la puso sin decir por qué. Miriam se cepilló el cabello y lo recogió con una tira de algodón azul que había guardado de su viaje. No había predicador, ni papeles, ni ceremonia. Pero mientras el fuego bajaba y los niños dormían bajo las pieles, Ellie se sentó junto a Miriam en la orilla del catre y dijo: «Ya eres mi esposa». Y ella contestó: «Lo sé». Más tarde, recostados bajo la manta con su cabeza en su hombro y su calor pegado a él, Ellie susurró algo que no había dicho desde el día en que Clara murió. «Me alegra que hayas tocado a mi puerta». Y Miriam respondió bajito: «Me alegra que la hayas abierto». A finales de abril la tierra ya estaba lo bastante blanda para que Ellie comenzara a remover el terreno de atrás. La cabaña estaba rodeada ahora de charcos del deshielo, la tierra oscura, asomando entre las franjas irregulares. El aire olía a lodo y a pino. Cal lo ayudaba a cavar surcos poco profundos cargando el costal de semillas que Miriam había cosido con 2 sacos viejos. Ellie le enseñaba a medir el paso, a qué profundidad meter los frijoles a no desperdiciar. Adentro Miriam restregaba los vidrios de la ventana con vinagre y ceniza. La camisa que llevaba aún de Ellie, pero ya suya, también estaba húmeda en el dobladillo por el vapor. Cada mañana recogía su cabello con un trozo de franela. Ese detalle hacía que su rostro se viera más marcado, con más fuerza. Sus mejillas tenían color otra vez. Se movía con menos cuidado. Ya no estaba sobreviviendo el día. Ahora lo dominaba. Esa mañana llegó una carta. Ellie vio al mensajero desde lejos avanzando entre los pinos con paso firme. Era un muchacho no mayor de 16 años que cargaba una valija de correos y un pañuelo demasiado grande para su cuerpo. Ellie lo alcanzó junto a la cerca. El chico le entregó el sobre sin decir nada, sellado en Miles City. Ellie no lo abrió hasta volver a la cabaña. Se limpió la tierra de las manos, se sentó en la mesa y rompió el sello. Miriam enjuagaba una olla cuando notó que él tensaba los hombros. Se giró. «¿Qué pasa?». Ellie lo leyó 2 veces. Y luego una más despacio. «Es de la oficina del condado», dijo. «Dice que un hombre de la familia de tu difunto esposo presentó un reporte. Asegura que huiste, que te llevaste bienes que no eran tuyos, que robaste ganado». El rostro de Miriam se endureció. «No nos llevamos nada, solo lo que me pertenecía a mí y a los niños. Nunca tuvimos ni un animal». «Lo sé», respondió Ellie. «Pero el condado pide una aclaración. Quieren saber dónde estás». Ella bajó la vista hacia la mesa. «Si me quedo, te pongo en peligro». «No te vas a ir», dijo Ellie tajante. «Y si vienen, que vengan», contestó él. «Van a encontrar a una esposa y a 2 niños viviendo bajo mi techo. No a una fugitiva, no a una ladrona». Miriam se sentó frente a él. «No quiero perder esto, no lo vas a perder». Él extendió la mano y tomó la suya. Era la primera vez que lo hacía a plena luz. Firme, con intención. «Iremos al pueblo», dijo. «Firmaremos lo que haga falta. Lo haremos legal». Sus ojos se abrieron apenas. «Hoy mismo, en cuanto estés lista». Un silencio largo se acomodó entre los dos. Luego ella la sintió. «Quiero que los niños lo vean. Quiero que sepan que es real». Salieron después de comer. La carreta tirada por la mula de Ellie, remendado con el mismo cuero que usaba para arreglar sus botas. Miriam iba a su lado en la banca, su mano descansando sobre el muslo de él, oculta bajo la cobija. Cal y Annie iban recostados atrás, enredados entre las pieles. Era la primera vez que salían de la cabaña como familia. El pueblo quedaba a 2 horas. Encajado entre las lomas, el polvo empezaba a reemplazar la nieve. Cruzaron despacio por las orillas. Algunos voltearon a mirar mientras pasaban, pero nadie dijo nada. En la oficina del condado, Ellie dio su nombre. El escribiente hizo unas cuantas preguntas. Miriam contestó sin titubear. «Sí, ese es mi nombre».
Sí quedé viuda. Sí tengo 2 hijos. Vivo con el señor Harlan. El funcionario miró a Ellie. ¿Confirma usted que esta mujer está bajo su protección? Ellie no dudó. Es mi esposa. Legalmente lo será. Ese mismo día firmaron los papeles en una sala trasera. No hubo ceremonia, ni votos, ni predicador. Solo tinta y testigos. Pero cuando Miriam salió de ese edificio llevando el apellido de Ellie, algo en sus hombros se aflojó. Como si hubiera dejado un peso atrás para siempre. De regreso, Cal se sentó junto a Ellie y preguntó si podían pintar la puerta de la cabaña. ¿Para qué? Para que la gente sepa que es nuestra. Ellie sonrió con eso. Ya en casa Miriam se puso su vestido, el mismo con el que había llegado. Ahora limpio y remendado. Salió descalza al porche y miró hacia los árboles. Los mismos que semanas antes creyó que la enterrarían. Ellie se acercó por detrás, rodeó su cintura con los brazos y besó el costado de su cuello. Ella se recargó en él, y ahora que él miró hacia el campo donde la tierra esperaba nueva vida. Ahora sembramos. Juntos asintió ella. Adentro Annie tarareaba. Cal tallaba algo con su cuchara, las piernas colgando junto al fogón. El fuego ardía bajo pero firme. Por primera vez desde que empezó el invierno, la cabaña ya no se sentía como refugio. Se sentía como hogar. Para inicios de junio el valle había vuelto a vestirse de verde. Los árboles que bordeaban el campo ya estaban cargados de hojas nuevas y flores silvestres que brotaban cerca de la cerca. El viento que antes azotaba con fuerza, ahora corría suave llevando el olor a pasto y a encino quemado. Ellie se detuvo al filo del sembradío con Cal. Ambos miraban las hileras rectas de frijol y maíz tierno que por fin habían prendido. Ellie se limpió la frente con el antebrazo y entornó los ojos hacia los brotes. El muchacho a su lado sostenía una latita con semillas, pero no sembraba. Solo lo observaba. ¿Está bien así?, preguntó Cal. Ellie bajó la mirada. Está creciendo. Eso es lo que importa. Cal asintió. Esa respuesta le bastó. En la cabaña Miriam estaba descalza en el porche con una mano descansando bajo las costillas. La tela del vestido se le pegaba al cuerpo con la brisa. Había tomado la costumbre de soltar el cabello por las tardes, y a Ellie le gustaba más verla así. Los observaba con una calma serena, la misma que tanto le había costado alcanzar, pero que ahora sentía hasta en los huesos. Él había notado que últimamente iba más despacio. Más pausas entre las faenas, más descansos por la tarde. No lo había dicho, no de frente, pero él lo sabía. Se movía distinto. Esa noche, mientras se sentaban junto al fuego, y Annie jugaba con el caballito de madera que Ellie había tallado, Miriam por fin lo dijo en voz alta. «Estoy esperando un hijo». Ellie no contestó de inmediato. Solo la miró. Su mano descansaba con suavidad sobre el vientre. ¿Segura?, preguntó en voz baja. Ella asintió. Lo sé desde hace semanas. Solo quería estar cierta. El pecho de Ellie se apretó, pero no de miedo. No con ese mismo peso oscuro que antes lo devoraba cuando pensaba en niños en fuego y en lo que no pudo salvar. Esto era distinto. Era un nudo más hondo, como si la tierra se hubiera movido otra vez bajo sus pies para asentarse por fin. «Está bien», dijo. Su voz salió más áspera de lo que quiso, así que carraspeó y lo repitió. «Está bien». Miriam buscó sus ojos. «No tienes que decir más. Solo necesitaba que lo supieras». Él tomó su mano. «No tienes que pedir permiso ni para quedarte ni para dar vida. Ya eres parte de esta tierra, igual que yo». Ella bajó la vista sonriendo. «Lo dices como si tuviera raíces. Las tienes». Esa noche ella se recostó con la espalda contra su pecho. Su brazo la rodeaba la mano, descansando con suavidad sobre su vientre. Ninguno habló demasiado, pero fue la primera vez en años que Ellie se permitió soñar con un futuro. En las semanas siguientes la cabaña volvió a transformarse. Cal pintó la puerta de entrada de azul, tal como había prometido. Miriam acomodó la despensa con rótulos. Empezó a coser ropita con retazos de franela. Annie practicaba llevar un jarrito de lata sin derramarlo, y comenzó a llamar a Miriam mamá en voz alta.
Eli reparó las vigas del techo que había dejado pendientes por demasiado tiempo. Construyó una segunda mecedora y volvió a dormir noches completas. Un día, hacia finales del mes, llegó una carreta desde el pueblo. Traía provisiones tela harina, y con ella venía el funcionario del condado que había tramitado sus papeles semanas atrás. Bajó, saludó con un gesto respetuoso. «Solo vengo a dar una vuelta», dijo el hombre. «Nos llegó aviso de que alguien en Miles City volvió a preguntar por ustedes». Eli se plantó firme en la entrada. «Dígale que ella es mi esposa, lleva mi apellido. Y sus hijos también». El funcionario asintió. «Ya lo hice». Se acomodó el sombrero, dejó el paquete y se marchó. Miriam permaneció a un lado de Eli todo el tiempo, su mano descansando sobre la curva creciente bajo su vestido. No necesitó pronunciar palabra. Esa tarde, cuando el sol se escondía tras la sierra y bañaba todo el valle en dorado, Eli caminó tras ella, que estaba descalza entre la tierra blanda del huerto. Miriam tocaba con la punta de los dedos los tallos tiernos de maíz que ya le llegaban casi al pecho. «Este lugar ya no se siente como un final», murmuró ella. «Se siente como el comienzo de algo». Eli se acercó, puso sus manos sobre sus caderas y la atrajo suavemente contra él. «Lo es», respondió. «Es el inicio de nuestra vida». Cuando ella giró hacia él, sonrió. No era la sonrisa contenida que le había mostrado al principio. Tampoco la cortés y desconfiada que daba a los del pueblo. Era una sonrisa plena, libre, como si algo dentro de ella hubiera encontrado su sitio y jamás se fuera a ir. Eli se inclinó y la besó. Un beso largo, firme. Sus brazos rodearon su cuello. El viento movía su cabello. El huerto los rodeaba. Y cuando se separaron, Eli la miró a los ojos y dijo lo que nunca antes se había atrevido. «Te amo». Ella contuvo el aliento. «Jamás pensé volver a escuchar eso». «No tendrás que quedarte sin oírlo», le aseguró él. «No aquí, no de mí». Dentro de la cabaña la risa de los niños resonaba contra las paredes. El fuego ya estaba encendido. Un pan recién horneado se enfriaba en la mesa. El algodón ya no era símbolo de dolor, sino de descanso, y de amor, y de paz. Miriam puso la mano sobre el corazón de Eli. «Ya no estamos solo sobreviviendo, ¿verdad?». No respondió él. «Estamos viviendo». Y por primera vez en muchísimo tiempo era verdad.